cordial saludo al profe Carlos Pinzón, el compañero Byron Ramírez y Juan Ruiz quien les habla. Vamos a socializar la fase 3, que hace referencia a los resultados y a la discusión. Es importante mencionar que se realizó un pretest y un posttest a través de una escala COPRA. Según el manual del instrumento, con respecto a la referencia de agresividad, con el número 21 o superior de resultado es que se mide si el sujeto tiene índice de agresividad. Entonces, mostrando los resultados del pretest, tenemos el índice de agresividad, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Entonces, se realizó ese pretest a 46 escolares y posteriormente se obtiene el resultado de cada uno de ellos. Posteriormente se realiza un gráfico mostrando las personas que presentan agresividad, 8 personas, que equivale al 17,4%, y 0,6% equivale al porcentaje de los sujetos que no presentan agresividad. Posterior a eso, se realizó el posttest. Presentamos aquí la tabla de los resultados del posttest, donde también presentan los mismos aspectos, el índice de agresividad y el porcentaje. Posteriormente también tenemos la gráfica del posttest de los resultados. En cuanto al pretest, era solamente 8 personas que no presentaban agresividad. Según los resultados del posttest, ahora son 20, 12 personas más, que equivale al 43,5%. 56,5% no presentan agresividad, que equivale a 26 personas, lo que demuestra pues como un avance significativo de antes del pretest y después del posttest. Y también tenemos como un comparativo de los resultados entre el pretest y el posttest. Entonces mire que en el pretest, según los resultados del pretest, 8 personas que equivalen al 17,4% presentan agresividad, no presentan agresividad, y 38 personas que equivale al 82,6% presentan agresividad. Eso según los resultados del pretest. Ahora hablemos de los resultados del posttest. 20 personas equivalentes al 43,5% no presentan agresividad y 26 personas que equivalen al 56,5% presentan agresividad. Entonces, mire que según los resultados del pretest, 82,6% presentan agresividad y después, según los resultados del posttest, 56,5% no presentan, lo que equivale a un avance significativo de la investigación. Bien, dentro del comparativo del pretest y posttest de todos los estadísticos descriptivos, entonces tenemos para esta tabla, decidimos hacer un comparativo desde las gráficas. Nos va a arrojar entonces el índice del pretest, de agresividad y el posttest. Entonces tenemos las barras, el azul como indica son el pretest, el naranja el posttest. En la media o el promedio habla de que el pretest salió en 24,39 y el posttest 20,98. Hay una disminución muy significativa allí en el promedio de agresividad. En la mediana también disminuyó del 24 al 21. En la desviación 4,22, 3,13. En la mínima, que recordemos, la mínima es ese mínimo valor que sacó uno de los estudiantes en las respuestas, ¿sí? Entonces el 15 en el pretest y el 15 en el posttest. En la máxima tenemos que es la respuesta, la cantidad, el número como tal, la sumatoria que sacó, la máxima que sacó siquiera uno de los estudiantes lo tuvo en 38 y en el posttest en 29. Entonces siempre una disminución allí considerable.
¿sí? Eso en cuanto a lo estadístico y las comparativas entre los dos, pretest y posttest. Luego que tenemos esos comparativos, nos vamos a ver si le podemos aplicar la test student de muestras relacionadas. Pero para eso debemos tener claro las pruebas de normalidad. Entonces, ¿sí? Vamos a aplicarle la prueba de Shapiro-Wills con el nivel de significancia, punto 299.122, ¿cierto? Ya teniendo estos resultados, debemos mirar si su nivel de alfa es superior, ese nivel de significancia es superior al 0.0505, ¿sí? O si es inferior. Aquí mirando sabemos que da estos dos números los da mayores al nivel de alfa, entonces por consiguiente tiene una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal, lo que nos da pie a nosotros para poder realizar la prueba test student con muestras relacionadas. Entonces, ¿cuál es esa muestra de muestras relacionadas? Entonces las tenemos acá. Significancia bilateral, tenemos que nos dio 0.00, ¿sí? Entonces, en la agresividad, en el pretest y posttest, ¿sí? Está relacionada. Una media, un promedio de 3.43. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto, por el nivel de alfa, alfa 0.05. Y acá tenemos que ese es 0. Entonces la tenemos por debajo, ¿cierto? Debajo de este nivel, que es lo que nosotros nos debemos concentrar. ¿Qué requiere esto? ¿Qué nos arroja esto? Que se rechaza la hipótesis nula e indica que hay una diferencia estadísticamente significativa en las medias o en los promedios de los índices de agresividad antes y después del plan de intervención, ¿sí? Y lo cual nos indica a nosotros que efectivamente el programa de intervención que se realizó, todo el proceso de investigativo, pues da un resultado favorable mediante la aplicación del árbol ABC, ¿sí? Una muestra significativa, muy positiva con esta población. Para la discusión, tenemos que, ya teniendo en cuenta y teniendo claro que es un resultado muy positivo, favorable, desde lo estadístico también, ¿sí? Vamos nosotros a hacer un contraste con otras investigaciones que se han presentado. Y es importante también, lo recalcamos allí en esta discusión, que son los cambios que se producen por los juegos cooperativos, que promueven actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad en pro de disminuir diferentes manifestaciones de violencia, ¿sí? Aquí citamos a Pérez en el 98, creo que es importante que lo tengamos allí en cuenta, porque los juegos, a pesar que son ambientes virtuales de aprendizaje, no son netamente individuales, sino que también se trabajó desde lo cooperativo. Acá tenemos varias relaciones que hicimos con investigaciones, por ejemplo, la de Padilla, Collazos, Medina, hicimos la comparación de videojuegos educativos, teorías y propuestas para el aprendizaje en grupo, ¿sí? Ellos tuvieron mucha influencia con el tipo colaborativo, el trabajo colaborativo, como les dije anteriormente, ya que favorece pues, el aprendizaje individual y fomenta habilidades sociales. Un resultado muy favorable en esta investigación. Posteriormente lo hicimos con otra investigación de Caldas Quintero en el 2016, que también aborda el tema de los videojuegos educativos, que también es explorar un poco la relación de los serious games con el desarrollo de las competencias. También un resultado muy favorable y va enmarcado en la línea que nosotros trabajamos desde la educación. Igualmente se encuentra López Reventos en el 2016, que toman ese videojuego como una herramienta educativa, que también incluyen aquí en esta investigación un poco más al profesorado, al docente, y la parte del currículum, de la habilidad de utilizar un videojuego, solamente que no se quede ahí, sino que se haga aportes desde la educación como tal también, ¿ya? Entonces, hay varias alternativas para poder abordar todo el tema de videojuegos, ambientes virtuales de aprendizaje de un nivel educativo, y que sí se puede hacer un trabajo a conciencia, un trabajo que modifique este tipo de conductas agresivas con el tiempo. Listo, muchísimas gracias.